Buenos días, son las 8 de la mañana en Madrid. Una vez más nos despertamos con noticias económicas sobre la crisis, la prima de riesgo, rescates bancarios y los datos de desempleo. Pero hoy vamos a echar la vista atrás, en un programa especial sobre uno de los casos más oscuros de la historia económica del país, el caso de Forum Afinsa. Han pasado más de 6 años desde que el escándalo de los sellos saltara a los medios y a la opinión pública, el 9 de mayo del 2006. Pocos años antes de que estallara la crisis del sistema financiero, la Fiscalía Anticorrupción intervenía a las empresas Forum Filatélico y Afinsa, acusándolas de estafa, insolvencia punible, administración desleal y blanqueo de capitales, ¿verdad, José? Sí, Ana. Todavía hay muchísimos puntos sin resolver, muchas dudas sobre qué es lo que realmente ha pasado con los ahorros de cerca de 500.000 de perjudicados. Una cantidad que asciende a unos 5.000 millones de euros de ciudadanos españoles en lo que sería la mayor pérdida de dinero en la historia del país. Recorreremos su historia para ver si podemos acercarnos un poquito más a la verdad de lo sucedido. Dos juzgados llevan la investigación de la presunta estafa de dos sociedades de inversión, Afinsa y Forum Filatélico. Queríamos saber para cuándo los fondos de ayuda para Forum Filatélico. Pues hay muchos puntos oscuros. Pero además, hablar de futuro sin atender a los 400.000 afectados es un despropósito. Que no puedo hablar de los asuntos. Todos los partidos políticos son responsables de haber consentido durante años la actividad de estas empresas. El proceso judicial se alarga. Quisiera saber por qué no critica nunca a los presuntos delincuentes que han estafado a miles de ciudadanos o que han cometido también presuntamente otros delitos como la insolvencia o el delito societario. De blanqueo de capitales, de insolvencia punible. No se sabe nada, no nos dicen nada. Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Voy a votar por el Partido Comunista. Tranquilidad es la palabra que define el desarrollo de la jornada electoral en nuestra provincia. Digamos como día 1 de junio del año 1979, un grupo de personas decidimos aprovechar un nicho de mercado, que era la filatelia. El Forum se funda en julio del 79 y lo funda Jesús Fernández Prada. Prada era una persona muy curiosa, muy cercana, era entrañable, era un hombre ambicioso en el sentido de que las personas le interesaban mucho. La relación con el anterior presidente y fundador era a través de la filatelia. Él estaba en el mercado, era un gran coleccionista y yo en aquellos entonces me aproximaba, ya conocía, ya compraba, ya vendía. Bien, bueno, pues la unión de conocimientos y la unión de fuerzas era lo que nos llevó a la creación de esta empresa. ¿Por qué es una magnífica inversión? Porque la oferta normalmente es bastante inferior a la demanda. Y ya desde el primer momento también trató de que se formara una trilogía inseparable. Dirección, trabajadores y comerciales y clientes. Me parece que esto es una buena inversión. Es una inversión más segura porque es papel del Estado. ¿Cómo empiezo? Pues como fundador, de acuerdo. Como propietario de 8 o 10 acciones, pues muy bien. Y a partir de ahí como vendedor, porque el primer vendedor que tuvo la sociedad fui yo. Yo conozco a Forum casualmente porque me visita un comercial, pues amigo, me plantea los programas de Forum,
Yo me dedicaba en esos momentos al mundo de la enseñanza. Por lo tanto, le dedicaba las 24 horas del día durante toda la semana. Pero pensé, ¿y los fines de semana qué? Yo, soltero entonces, dije, pues ya está, a transmitir la belleza que a mí me han ofrecido. Me presenté y dije, quiero trabajar con vosotros. Y así fue. Forum era una empresa modélica para los periodistas que veíamos cómo desde sus inicios fue creciendo, fue realizando marketing extraordinario. Forum iba abriendo representaciones en las ciudades más importantes, colocábamos las oficinas en las calles y en los lugares más importantes de la ciudad. Eso era prioritario. No se vendía una sola operación si no se le había dado la formación adecuada para hacerlo. Aún así, salía con alguien que ya lo había hecho. Cada comercial luego se las apañaba para reclutar u otros comerciales o colaboradores ajenos. Había que hacer un curso. Hice el curso una semana, 2 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo, un tiempo largo. Y entré en Forum, empecé a trabajar en Forum a partir de ahí. Esa imagen que se ha dado permanentemente del señor mayor y pretendiendo inducir a que se le engañaba, no es cierta. Había notarios, había ingenieros, había jueces, había fiscales. La empresa premiaba mucho la acción comercial. He contado lo de la regata paralela, ese barco que flotábamos paralelo a las regatas para pasar un día de. Pero hacíamos muchísimas actividades. Al revés, se potenciaba que la gente estuviera a gusto. Sí que recuerdo, pues eso, además, entregas de premios. Siempre se estaba incentivando la venta. Es un método muy americano, con mucha palmadita en la espalda. Ya no diriges un grupo de vendedores, ya diriges a un grupo de responsables, de vendedores. Era fácil, digamos, se facilitaba mucho el trabajo. Y tenías también despachitos para, si te querías llevar a algún cliente allí, para que firmara o para explicarle. Y no hacía falta que fuera necesariamente siempre firmar contratos. Queríamos que nuestros comerciales fueran líderes. En concreto, esta presidencia pretende que en el año 2005 el número de clientes de Forum se aproxime, con cálculos moderados, a los 150.000. El Consejo de Administración me propone como consejero delegado y la Junta de Accionistas de ese año ratifica esa confianza. Y así es como llego de vendedor, pues fíjese, a consejero delegado. El euro, la nueva moneda europea. Es muy fácil, solo hay que buscar una regla de oro y muy sencilla. A partir del año 2000, el desarrollo de la empresa fue fulgurante. La verdad es que Forum era muy conocido, tanto por temas de patrocinio como en la última época por las muchas campañas publicitarias. En la sociedad hay un momento que toma la decisión de apostar por la marca. Llegó incluso a aparecer en determinados folletos del Ministerio de Economía de España, recomendándose por parte de las autoridades la inversión en empresas como Forum Filatélico. Forum, desde el mundo empresarial, estaba considerada como una empresa líder. Todas las revistas nos ponían a nosotros ocupando los primeros puestos. Esta empresa, que es el 99,8% propiedad del Estado, que es Dun & Bradstreet, emitió los certificados dándole la máxima calificación a estas empresas. Es decir, son totalmente solventes y fiables. Yo me relacionaba pues, con las primeras figuras, por decirlo de alguna forma, tanto del mundo político como del mundo empresarial. Muy publicitadas y muy arropadas por políticos, por empresarios, premios por todos lados. Adentrándose dentro de la sociedad pues mediante una política de comunicación y una política de patrocinios francamente intensa. Tenían un departamento de marketing específico para el control de los medios.
La relación con el cliente era vital. Queríamos que el cliente se sintiera ya desde los primeros pasos de la familia. Cualquier cliente había oído ya hablar de Fórum Filatélico a través del baloncesto, a través del baloncesto, a través de la vela, a través de la vela. Ya no éramos unos desconocidos. Llamar a la puerta se nos hacía fácil. Por todo ello, nosotros estamos orgullosos de trabajar en Fórum Filatélico. Era una estrategia de marca para hacer llegar la marca al ciudadano y que el vendedor no tuviera que explicar más tiempo la marca. La marca ya era conocida. Su esfuerzo sería para explicar la operación. El objeto de Fórum era, a través de unos programas y en base a la filatelia del tema Europa, usarlo como medio para, revalorizando y a través de un ahorro mensual, el día de mañana, pasados 10 años, tener acceso a una renta mensual de por vida. Que el negocio que hacían los clientes de Fórum Filatélico era comprar sellos con un pacto de revender un tiempo después, ¿no? El Fórum tenía un contrato con el cliente de venta, le vendo sellos. Bien. Había un contrato, ya hemos vendido, pues muy bien. Ahora el cliente que no quería llevarse los sellos formaliza con la empresa un contrato de depósito, de custodia. Pues muy bien. Y aparte hay un contrato de compromiso de recompra. Se entregaba una cantidad de dinero hoy para dentro de un año o dentro de X tiempo recuperar esa cantidad de dinero con un plus añadido que era el interés. ¿Había un compromiso por parte de la empresa de recomprarlo? Sí. Si usted no quiere andar por el mundo mundial queriendo vender sus sellos, venga aquí que la empresa se compromete a comprarle o a buscar comprador. Oiga, ¿pero a qué precio? Y se establecía un precio mínimo y un precio de mercado, es decir, nunca menos de... ¿Me explico? Y si es mucho más, también para usted. Ese era el mecanismo de contratación. Y el cobro era puntual y perfecto. Esto hizo que la confianza fuera mucho más importante y que fuera creciendo. Eso hacía que los periodistas pensásemos siempre que era una empresa muy solvente, a pesar de que siempre nos llamó la atención el que se pudieran dar unos índices de dinero tan sumamente grandes, tan elevados, ¿no? Y un producto que está en la calle, en todas las ciudades del Estado, que está en los escaparates, que está incluso participando en los Reyes, en regatas propiciadas por ellos, equipos de baloncesto, etcétera. ¿Cómo vas a pensar que detrás hay algo raro? Parece mentira. Nadie nos vencía, porque por encima del dinero estaba el bienestar que Fórum nos producía. Vivir el trabajo en Fórum era un placer. Tenían una imagen de respetabilidad que hacía difícil creer que fueran fraudes. Es exactamente lo mismo que pasó en Estados Unidos con Madoff. En general, todo estafador siempre busca una actividad que le haga parecer honorable y popular en la comunidad en la que vive. Que eran empresas modélicas porque nunca fallaron en el pago, ¿no? Durante 25 años siempre les pagaron regularmente y eso pocas empresas pueden presumir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por qué pagaban. Popular operación contra Fórum Filatélico y Afinsa, bajo la sospecha de estafa a inversores y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La Audiencia Nacional, por su parte... El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido mandar un mensaje de confianza y tranquilidad a los afectados por la supuesta estafa destapada ayer
y ha revelado que las... de transmitir un mensaje de confianza a los ahorradores, a los inversores, que pueden ser un número muy elevado. La justicia y todas las administraciones públicas en España están trabajando y van a seguir trabajando para garantizar al máximo sus intereses y sus derechos. Bueno, nosotros continuamos. Forum y Afinsa fueron acusadas de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Y la denuncia se fundamenta básicamente en un solo hecho, ¿no? Sí, la acusación de base es que los responsables de Forum y Afinsa durante más de 25 años habrían desarrollado presuntamente un negocio defraudatorio de captación masiva de ahorro público. ¿Qué significa esto? Significa que parte de la acusación se fundamenta en que Forum y Afinsa captaban de manera irregular el ahorro de sus clientes. Es decir, que Forum y Afinsa actuaban como entidades financieras, como si fueran bancos, en lugar de lo que legalmente eran: empresas mercantiles de compra y venta de sellos. Las empresas financieras están sujetas al control del Banco de España y la CNMV y disponen además de un fondo de garantía para casos de quiebra, pero las sociedades mercantiles son empresas que pagan sus impuestos a Hacienda, o sea, el IVA trimestral, el impuesto de sociedades, etc. Lo extraño es que ya en los 90, es decir, muchos años antes de la intervención, hubo investigaciones de Hacienda y denuncias de un particular que alertaban de que Forum y Afinsa podrían estar supuestamente ejerciendo una actividad financiera encubierta. Sin embargo, todo quedó en nada. Las primeras denuncias al Banco de España de que Forum y Afinsa estaban captando ahorro financiero son de los años 90. Yo estaba ya entonces de director del Tesoro y ya entonces el Banco de España, a mi juicio equivocadamente, dijo que no, que como ahí era un tema de sellos, que eso no era competencia del Banco de España, a pesar de que ya estaba en vigor el artículo 28 de la Ley de Disciplina. Ese artículo, el artículo 28 de la Ley de Disciplina, decía que el Banco de España vigilaría que la captación de depósitos la hacían las entidades de crédito no solo cuando fueran depósitos normales y corrientes, sino también mediante actos de recompra y otras, que es justamente lo que ocurrió con los sellos. La historia de lo financiero y lo mercantil nos ha perseguido a lo largo de todo el tiempo. Nosotros siempre hemos actuado como mercantiles. Pagábamos el IVA y pagábamos en el IVA cantidades importantísimas. Es que nos estaban aceptando nuestra figura como mercantiles, porque si nos hubieran dicho que soy financieros, pues hubiéramos actuado como financieros. Si nosotros hacíamos lo que entendíamos que teníamos que hacer. Tú no puedes venderle a alguien un bien y prometerle por contrato que ese bien se te va a revalorizar un 10% y que si tú no lo encuentras fuera de Afinsa o de Forum, Afinsa y Forum te lo compran. Pase lo que pase. Eso es un depósito remunerado. No. Es que cualquier actividad de inversión no tiene por qué ser financiera. Es una solución financiera. ¿Por qué? Pues porque la gente está invirtiendo sus ahorros, que es finanzas, en algo para obtener un rendimiento. Luego no deja de ser financiero. No. Vamos a ver. Debe ser que no me estoy explicando muy bien. Con el ahorro disponible, con la renta disponible, el cliente hace lo que quiere. ¿Hay quien compra sellos? Los hay. ¿Hay quien compra obras de arte? Lo hay. ¿Hay quien compra terrenos? Lo hay. ¿Me explico? Con la renta disponible, cada uno hace lo que quiere. Esto, relacionarlo con una actividad financiera, hombre, me parece como mínimo una temeridad. Es un tema muy complejo, porque jurídicamente es probable que la respuesta diga no, es que era una empresa mercantil, era para comprar bienes y servicios, pero en la práctica la mayoría de los accionistas o inversores a partir de un determinado momento son más financieros que reales. Es que pagaban muchos, ellos dicen intereses, pero no, en todo caso beneficio. Es que no es verdad. Había contratos que si el cliente se marchaba a los 2-3 años, recibía un 0,5 o un 1% de plusvalía. La propia publicidad de las empresas. Hablaba, invierta su dinero, plan para el futuro, plan de jubilación. No hablaban nunca de sellos. Hay muchísimos afectados que todavía se creen que tienen un plan de pensiones en vez de sellos. Es una operación en bolsa, se llaman de dobles, con pacto de recompra. Es una técnica viejísima que se ha hecho muchas veces. La utilizó Enron para encubrir deudas. O sea que cualquiera que tenga cierta afición a la historia financiera, en cuanto ve una operación de esta naturaleza, la identifica como una forma solapada de captar fondos.
Entonces, si realmente actuaron como bancos durante tantos años sin poder hacerlo, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de lo que pasaba? Bueno, en realidad consultoras como Clifford Chance o Ernst Young alertaron sobre la captación de ahorro público que presuntamente hacía Forum Filatélico y que luego motivaría la intervención. Hubo incluso también algunas denuncias de particulares. Miguel Ángel Blanco, un comerciante filatélico de Madrid, envió varias cartas al Banco de España y a los medios de comunicación, pero no obtuvo ninguna respuesta. Yo me dirigí al Banco de España, al señor Fanjul, que entonces era director general, diciéndole que no comprendía cómo nosotros, los comerciantes, más o menos estábamos vendiendo entre 150.000 pesetas y el Forum Filatélico la estaba vendiendo a sus inversores muy cerca a los 4 millones de pesetas. Aquello me llamó la atención y como no era lógico, no era comercial, el Banco de España me contestó diciendo que reconocían que existían una serie de compañías que rayaban la ilegalidad, pero que como no existía ninguna jurisprudencia sobre este tema, que no podían hacer nada. Y quizá lo que luego ocurrió, como pasa tantas veces en la administración, es que hubo una cascada, ese error se repitió cuando llegó la siguiente denuncia, dijeron, si esto ya lo hemos resuelto y este señor no tiene razón, el Banco de España se encastilló en una respuesta que había sido equivocada desde el principio y la mantuvo, fue el sostenella y no enmendalla, ¿no? Todo quedó como estaba entonces. Sí, Forum y Afinsa siguieron siendo empresas mercantiles perfectamente legales. Sin embargo, a partir del año 2001, la agencia tributaria continuó con sus investigaciones. Al principio no detectó problemas. Después, en las últimas investigaciones, empezaron a ver que había un desfase de capital con respecto a los sellos y que había posibilidades de que hubiera una serie de empresas que se estaban dedicando a blanquear dinero. Hemos cumplido con la ley a rajatabla. Hasta el último punto. Hemos sido honestos hasta el último. Estoy hablando de lo comercial. Que quede claro que estoy hablando de la estructura comercial de Forum. No si un director fue mangante o no fue mangante. En 1995, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Dinero, que es el organismo que agrupa a los principales cuerpos de investigación financiera que hay en este país, ya venía investigando a Forum Filatélico, primero por modificar supuestamente el precio de los sellos y por blanqueo de dinero. Hay una circunstancia también innegable, y es que existía un importante elenco de sociedades aparentemente controladas por personas próximas a los directivos de Forum Filatélico y que justificaban una rueda importante de empresas relacionadas con la filatelia. En abril de 2012 se publicó por fin el informe pericial del caso Forum, un informe apabullante de casi 900 páginas, donde se describe con abundante documentación cómo Forum desde sus inicios comenzó a crear una red de empresas con las que presuntamente manipular el precio de los sellos y llevar parte del capital a paraísos fiscales. Se acusa a Forum de blanqueo básicamente porque hay una tesis que dice que era una maquinaria para mover dinero ilícito que entraba como clientes y salía por los proveedores de sellos. Entonces, lo que hacían era, se invertía en Forum Filatélico, de Forum Filatélico pasaba a empresas que entregaban unos sellos que no tenían realmente ese valor, pero al final de esa cadena de un montón de sociedades terminaba un dinero supuestamente limpio con el que ya se podía operar. El informe viene a decir que la empresa compraba los sellos a comerciantes de filatelia, pero interponía entre estos proveedores y ellos mismos una serie de sociedades sin estructura ni actividad real que servían para establecer un circuito de redistribución de sellos. Este entramado fue haciéndose cada vez más sofisticado hasta alcanzar una red de cientos de empresas a nivel internacional. Las empresas, primero, no las crea Forum Filatélico, segundo, son proveedores internacionales. Son empresas, sociedades anónimas o limitadas que su dedicación es comprar sellos del tema Europa, característicos, es decir, de lujo, buenos sellos. Durante los primeros años se crearon fundamentalmente dos proveedores interpuestos, Suministros Filatélicos SL y European Philately SL, que intermediaban en la facturación. Después, en los 90, comenzó la internacionalización de los proveedores mediante la creación de empresas en Reino Unido y Estados Unidos.
La administración de proveedores pasó a manos de sociedades constituidas en la isla de Man. Ya no se trataba de una sociedad española que recibía facturas de proveedores reales y emitía facturas a Forum, sino de un conjunto de sociedades con domicilios en diferentes países y entre unas y otras se interponían sociedades radicadas en paraísos fiscales. Según el informe pericial, parece que tras estas sociedades se encontraba Carlos Llorca. Es cierto que la figura de Carlos Llorca existe. Es cierto que debía tener una vinculación de amistad, a lo mejor equivocada, porque muchas veces seleccionamos a los amigos no idóneos con el señor Prada. Pero es que se ha hablado de que Carlos Llorca era el dueño de Forum. ¿Pero qué me dices? En enero del año 2001, el Servicio de Prevención para el Blanqueo de Capitales detectó un pago millonario de una sociedad denominada Forum África, al que la ONU consideraba entonces el mayor traficante de armas del mundo. Forum África, aunque pudiera relacionarse por el nombre, no era una sociedad, no era una empresa del grupo Forum, no era de Forum Filatélico, era una empresa personal de Jesús Fernández Prada, que como persona física del mundo mundial pues podía tener las empresas que quisiera, porque tenía una concesión, habían conseguido una concesión del gobierno de Liberia pues para exportar la madera. Pues muy bien. El escándalo de Forum África supone una ruptura de Fernández de Prada con la empresa. Eso y una enfermedad que le aqueja hace que cambie las acciones, que las venda y que se pongan a nombre de Briones. Luego se investigó una posible dación de deuda, una operativa que al final parece que terminaba con Carlos Llorca como propietario real de esas acciones. Un señor llamado Llorca, que todo el mundo conoce porque ha estado también implicado en otros procedimientos penales de notoria importancia en España, que parece ser que tenía unas íntimas relaciones económicas con los directivos de Forum Filatélico y que se tendrá que demostrar en el curso del procedimiento. Por otro lado, Forum creó filiales que iban desde la creación de relojes, artículos de regalo, parques eólicos, zapatos, formación, seguros, cosmética, productos destinados al cierre de envases. El resultado de abordar esta variada gama de negocios ha sido de pérdidas en casi todas las empresas analizadas. En esta etapa, además, se produjeron diversas operativas relacionadas con otros casos de blanqueo de capitales con su mayor filial, Grupo Unido de Proyectos. A través de la empresa Grupo, desarrolla una gran actividad de venta por catálogo, telemarketing y venta directa de numerosos productos para distintos colectivos. Se han encontrado muchos indicios y muchas pruebas de que Forum fundó una filial que se llamaba Grupo Unido de Proyectos, que se dedicaba a inversiones inmobiliarias y hizo muchas operaciones fraudulentas en la Marbella de Gil. Toda esa parte está separada del sumario específico que es la estafa y está conectado con el caso Ballena Blanca, que es el caso de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico más grande, ¿no?, de Europa. Hay una filial de Forum Filatélico que desvía 21 millones de euros a Marbella y compra una serie de terrenos. Esos terrenos parece ser que eran de un narco italiano que había sido detenido y tenía la necesidad de desprenderse de su patrimonio, el poco patrimonio que le quedaba en la Costa del Sol que la policía italiana no le había detectado. Entonces la tesis de la Fiscalía es que ese dinero de Forum Filatélico, con la gestión de Carlos Llorca, sirve para levantar ese patrimonio del narco italiano que al final terminó en prisión. Carlos Llorca es un personaje que tiene una relación muy escueta dentro de la sociedad. Es un intermediario. Era conocido del anterior presidente, bien, y ha intermediado en alguna operación con Forum Filatélico. Esta es la relación que tiene este señor con nosotros. Ya está. Quisiera comenzar simplemente diciendo, en las estafas piramidales, esta es una supuesta estafa piramidal, siempre pasa lo mismo. Todo el mundo cobra con los dineros que se van obteniendo de los nuevos incautos que se van apuntando a ese negocio. La mejor prueba de que estaba... Pero en estos momentos lo que sí se sabe es que había un problema. Estas empresas tenían un tratamiento, una forma de actuar piramidal y eso es muy difícil de mantener cuando las cosas no van bien o cuando las cosas no se gestionan bien.
no produzcas, que nos estamos pasando. Porque nosotros no podíamos producir lo que nos diera la gana. Vendíamos valores filatélicos que teníamos que tener anteriormente. No podíamos vender lo que no teníamos. Luego en las arcas teníamos que tener previamente comprado el objetivo a vender. O empieza a crecer demasiado o empieza a tener demasiadas ambiciones y entra en un proceso donde en vez de sanear la situación, pararse y decir cuidado que vamos por una ruta peligrosa, como tantas veces ocurre, empieza una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y consiste en decir la única forma de mantener el tinglado es conseguir que entre cada vez más recursos. Pero esto es como los fenómenos piramidales, sabemos que tiene un límite, ¿no? La estafa piramidal, tal como la entendemos, sería que con el dinero de uno se paga a otros. Pues también los bancos o las cajas de ahorros estarían haciendo estafa piramidal todos los días. Yo creo que no hay una estafa piramidal. Es que es piramidal, ¿vale? Pues muy bien. No lo es. El mercado exige, ¿vale?, para su evolución y crecimiento, que los nuevos compradores compren aquello que venden otros. El que se marcha y gana o pierde. Ah, es que, ¿y si hay una situación de crisis como la que vivimos? ¿O hay una situación de crack? Pues muy bien, el que tiene la cosa tiene dos opciones. O vender o mantener. Esto es así, esto es el mercado. No me digan ustedes que el mundo no funciona así. Empecemos, por ejemplo, por la seguridad social. La seguridad social es algo piramidal y nos lo está recordando constantemente el gobierno. Que o entra gente y pagan sus cotizaciones o llegará un momento en que no podremos cobrar las pensiones. Eso es el funcionamiento piramidal. La causa de la crisis financiera que estamos viviendo tiene mucho que ver con créditos hipotecarios de muy baja calidad que se empaquetan junto con otros créditos hipotecarios que se ponen en el mercado secundario y que nadie sabe muy bien exactamente qué es lo que tienen dentro, pero se van comprando en cierta manera en una estructura de tipo piramidal. Hay muchísimos negocios que funcionan piramidalmente. El problema es que tiene que llevar un control, tiene que llevar, pues, sobre todo, el que la base no crezca excesivamente y sobre todo que se cumpla absolutamente todas las reglas del negocio. Forum Filatélico invertía en unos sellos que se ha demostrado que no tenían esa rentabilidad. La única forma de seguir a flote era seguir cogiendo dinero de otros clientes. Es que si los sellos hubieran sido de calidad, si el mercado de los sellos hubiera sido libre, si la gente hubiera podido llevarse sus sellos y venderlos en cualquier otra tienda y obtener ese mismo beneficio, seguramente no nos encontraríamos en esta situación, porque el negocio sería completamente legal. Hubo gente que durante el curso fue cayendo porque salió el tema de que estaban prohibidas en España las ventas piramidales. Que surgió durante el curso gente que decía que eran ventas... Sí, se comentó durante el curso. Sí, recuerdo perfectamente además un chico que había vendido coches o que vendía coches y recuerdo perfectamente que él comentó directamente, abiertamente, pero esto es una venta piramidal, aquí unos se benefician de la venta de otros. En países con tradición filatélica mucho más extendida que en España, como puede ser Gran Bretaña, Alemania, incluso Estados Unidos, no existen estas empresas. Precisamente será por eso, ¿no? Porque los filatélicos y los expertos y los comerciantes saben que un sello no se revaloriza eternamente. Sigue siendo barato, 400.000, vale medio millón, 400.000. ¿Usted cuánto se ha gastado en la subasta? Aproximadamente 1 millón de pesetas. Evidentemente, los clientes ni entendían de sellos ni les interesaba el mundo de la filatería, salvo rarísima excepción. Querían los resultados. La valoración de los sellos la da el propio mercado, la oferta y la demanda. Hay sellos que los estados emisores han hecho muy poquitos y que tienen una gran demanda por parte de los coleccionistas mundiales. Nosotros teníamos un departamento especializado en seleccionar los sellos de lujo. El mercado filatélico, por lo tanto, existe y existe la revalorización de los sellos,
que decir que hay multitud de tiendas, multitud de ferias, multitud de mercados, tanto nacionales como internacionales, que avalan lo que estoy diciendo. No hay subastas filatélicas, los sellos no han salido del circuito de las empresas. Ellas mismas ponían los precios de los sellos. Ellas mismas determinaban y controlaban los catálogos para que los precios reflejaran lo que ellos querían que reflejaran. Pero los sellos no valen nada. Yo no tengo nada que ver con Forum. Nunca en mi vida, y me he dedicado al comercio, les he vendido ni un solo sello. Revalorización del mercado, escasez del mercado, demanda, todo eso compone un mix que hace un precio. Yo no voy a entrar en el tema de la empresa, si actúa bien, si actúa mal. Yo me refiero a mi trabajo, la tasación a nivel filatélico de lo que considero que valen esos activos. Se les completa y con un 80% de las existencias y en calidad lujo. Y por supuesto que más he visto también al principio que si habían falsos. No ha habido ni un sello falso. Forum no había ni un solo de lo que he visto. Y ya es ver, 1.600.000 sellos. No hay ningún sello falso, al contrario, calidad. Bueno, el propio Albertino de Figueiredo, el fundador de Afinsa, lo reconoció ante el juez. Le preguntaron que cada cuánto tiempo se revalorizaba un sello y dijo que cada 150 años. Además, también llama la atención que nunca bajaran de precio. Tengo forma de saber lo que vale un coche. Tengo forma de saber lo que vale un iPad porque vale exactamente lo mismo en todas las tiendas. Pero no tengo forma de saber lo que vale un sello. ¿Y eso qué nos dice? Lo que nos dice es que hay una serie de mercados que son muchísimo mejores para blanquear dinero y para generar determinadas estafas que otros. Porque yo sí puedo ponerle el precio que me dé la gana a un sello, pero no puedo ponerle el precio que me dé la gana a un iPad. Y ese es el precio que yo determiné en función de las condiciones que he dicho, de los catálogos de la Unión Europea, el mercado libre de comercio, la calidad lujo y la posición de dominio. Otra cosa diferente es que esta empresa, particularmente en sus saberes, en sus activos, vendiese o por la mitad o 10 veces más. Si usted coge un Mitchell, que es el nombre de un catálogo, si usted coge un Ibertelier, si usted coge un Edifil, ninguno da una cifra igual, ninguno. Vale, pues no hay que olvidarnos que los catálogos los hacen los comerciantes. Un sello de, no sé, se me pone en la mente, de la reina Victoria Eugenia, de tal, pues puede haber alcanzado en subastas un altísimo valor, pero como una joya o como un Picasso, como una obra de arte exclusiva. Pero ¿cómo va a haber sellos de esa clase por miles? O sea, ¿cuál era el límite de las empresas para captar clientes? ¿Cuántos sellos valiosos que se revalorizaban había? ¿Para contentar a 49 millones de españoles, por ejemplo? O sea, todos podríamos haber entrado en Forum Filatélico y en Afinsa para ganar dinero. ¿Todos los españoles? ¿Todos los europeos? ¿Todo el mundo? La mañana de la intervención, el 9 de mayo de 2006, me levanto temprano para salir a entrenar y cuando estoy terminando de correr recibo una llamada de una compañera de la empresa que me cuenta, sin entender lo que estaba pasando, muy nerviosa, me cuenta lo que está viendo. La verdad es que cuando me levanté esa mañana, lo último que pensaba es que iba a comenzar la competición más dura de nuestra vida. Enfrentarse al Estado es como mezclar una maratón con una carrera de obstáculos. Algo agotador. Y bueno, la verdad fue una sorpresa para todo el mundo. ¿Quién lo iba a pensar cuando solo unos meses antes Francisco Briones, el presidente de Forum, estaba recibiendo de manos del entonces ministro de Justicia, López Aguilar, el premio Máster de Oro de Alta Dirección a la mejor gestión empresarial del año? Nada podía hacer presagiar lo que ocurrió.
Unas 350.000 personas en toda España llevan horas de incertidumbre y angustia sin saber qué pasa con sus ahorros y sus inversiones. Son los afectados por una presunta estafa que ha provocado hoy una gran operación policial contra Afinsa y Fórum Filatélico. Si esto es ilegal, que vendan los edificios, que salgan a subasta, que lo vendan o que hagan eso y que nos den el dinero a las personas afectadas. Muy buenas noches. El Gobierno ha advertido esta tarde que al no ser sociedades financieras, esas inversiones no cuentan con el seguro del Estado. De momento... Y el escándalo estalla en el año 2006, cuando por una decisión de, en ese momento, el Partido Socialista en el Gobierno, pues se decide pasar a la Fiscalía, se intervienen y aparece el procedimiento judicial. En el 2003 sale la ley de instituciones de inversión colectiva. Y ahí se nos dice que somos claramente mercantiles. Y de la noche a la mañana, a la señora Teresa Llavar, inspectora de Hacienda, se lanza con que somos financieros. Y claro, el pasar de mercantiles a financieros, la lectura económica es vertiginosamente diferente y aparece un agujero de millones y millones de euros. Es una actuación de los tribunales a iniciativa por una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que tiene su origen en un trabajo realizado y en unas aportaciones que hace en su momento la agencia tributaria. En este caso concreto fue una inspectora, la inspectora Llavar, la que, con el rigor que tienen los inspectores de Hacienda, empezó a ver la contabilidad y ver la naturaleza de la operación y dijo, bueno, aquí es una captación de fondos, es un activo financiero y se le aplica toda la legislación fiscal propia de los activos financieros. Cuando termina su informe, que está totalmente documentado, como dice que las empresas en realidad están captando ahorro, tal, lo manda a los servicios jurídicos de la agencia tributaria y el director de los servicios jurídicos dice que no está de acuerdo con ella. O sea, la agencia tributaria se dividió en dos. La administración tributaria, en concreto el servicio de inspección, puede denunciar, sí. ¿Tiene la obligación de denunciar? No, porque el mismo servicio jurídico puede querellarse directamente. Lo que pasa que el informe del servicio jurídico, al final lo que dice es imprudente por parte de la administración denunciar estos hechos porque son difícilmente tipificables. En las sedes de las dos compañías investigadas se han vivido hoy momentos de tensión según iban llegando más y más inversores. Levántese y a la calle. Oiga, no puede coger usted absolutamente nada. Póngase la chaqueta y márchese. Se ha criticado mucho la forma en la que se llevó la intervención, ¿no?, por parte de los afectados, que van con metralletas. Pero bueno, es que una intervención de dos empresas tan enormes hay que hacerla así. Recordemos que los directivos todos fueron a la cárcel. Si los órganos judiciales, la Fiscalía, la Agencia Tributaria decidieron en aquel momento hacerlo, pues era para prevenir males mayores. ¿Qué hubiera ocurrido si la pirámide hubiera subido al infinitum y en vez de 450.000 afectados fuera 1 millón? Pues yo creo que se actuó simplemente cuando los órganos judiciales decidieron actuar. A las puertas de la entidad, los asesores de Fórum, muchos de ellos partícipes de la empresa y clientes al mismo tiempo, pedían tranquilidad. Yo trabajo como asesora, tengo montones de clientes que dependen de mí. Yo les he hablado de Fórum, mi familia, somos todos rentistas. ¿Qué os puedo decir? Que hasta el día de hoy religiosamente ha cumplido sus compromisos. Yo creo que aquí ha habido mucha precipitación por parte del gobierno. Y me extraña mucho que si había habido tanto delito, presuntamente, como decía el gobierno, todavía después de 4 años todavía no haya ni una condena penal de los administradores de esas empresas. En la audiencia está Gemma Martín. Gemma, ¿qué es lo último que sabemos de este caso?
Buenas tardes. Pues lo último que sabemos es que el número total de registros son 21. Se han realizado tanto en sociedades como en domicilios particulares, pero todos relacionados con Afinsa y con Fórum Filatélico. Los han ordenado el juez Fernando Grande Marlasca y el juez Santiago Pedrat. Estos registros han sido en 4... La intervención de Fórum y Afinsa lo que deja es sin solución de continuidad a las empresas. Porque es la primera vez en la historia que se produce una intervención de dos empresas y a las cuales se les impide seguir trabajando. De tal manera que de la noche a la mañana se produjo por mandato judicial el completo colapso económico sin que la empresa tuviera posibilidad futura de volver a desarrollarse. Esto era una diferencia fundamental respecto de otros procesos que habían acontecido hasta entonces, especialmente llamó la atención sobre los casos Banesto, sobre los casos Atlético de Madrid. Y en el caso de que esos delitos de estafa, blanqueo, etcétera, con los que se acusa a los directivos, tuvieran el suficiente peso como para interferir en la continuidad de las empresas, ¿también se puede hacer eso que planteas? ¿De que se destituyan los directivos pero que la empresa siga? Hombre, pues en ese caso, obviamente no. Pero es que aquí estamos hablando de que el desfase patrimonial está mal diagnosticado. Es decir, no existe, en mi opinión, ningún desfase patrimonial, ninguno. De hecho, no había ningún estafado hasta la fecha, hasta que se interviene. No había ningún daño, no había ninguna denuncia. Vergonzoso. Vergonzoso. No es como en el caso de Rumasa, donde se deja que las empresas sigan trabajando. Hay dos formas de hacer esto, que es o dejar que los consejos de administración continúen mientras se está investigando, o nombrar unos administradores que sean externos a la empresa, que sean los que mantengan la empresa y se vea si son viables o no son viables una vez que se tiene conocimiento de qué es lo que ha ocurrido allí dentro. Esto no se hizo y se dejó sin ningún tipo de viabilidad a ambas empresas. Me gustaría decirle a nuestros clientes que estén totalmente tranquilos, que después de 25 años que estamos aquí, ellos saben que hemos cumplido siempre los contratos y que, sinceramente, no sé lo que puede haber pasado. No tienen otra inversión con la que hacer frente a los compromisos con los clientes. ¿Qué hubiéramos querido? ¿Que sigan haciendo qué? O sea, para que la gente siga entrando en la empresa y se siga timando otros 25 años, otros 2. El último año, antes de la intervención, entraron miles de clientes. Entre los 9 detenidos se encuentran los 2 presidentes de las compañías supuestamente implicadas, Afinsa y Fórum. Fórum Filatélico disponía de 1.000 millones, su activo era de 1.000 millones de euros, como muy bien han ratificado los administradores concursales. Oiga, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que esos 1.000 millones se incrementen? Pues como se está haciendo con cajas, bancos y no sé qué y no sé qué. Oiga, deme un tiempo y le pongo lo que usted pida. Hago lo que usted quiera, pero como mínimo dé usted el tiempo. Diga qué es lo que quiere. La nueva ley viene a decirlo. Oiga, notario, pues traiga un notario. Traemos un notario y todos los contratos se hacen a través de notario. Oiga, crédito y caución o garantía necesaria. Pues diga cuánta. Y deme el tiempo para formarla. Y no formar la que han formado con la intervención injustificada. Yo estoy cobrando, antes de ayer cobré yo 3.000 euros, una liquidación. Y después de la intervención ha habido muchísima manipulación a los afectados, porque, bueno, pues han debido de creer que es un granero muy importante de votos, ¿no? 400 y pico mil afectados. Con ese dinero. España considera esta empresa una de las más sólidas de España. Están estafando a gente trabajadora. Ni siquiera entre los propios afectados hay unión, porque hay gente que se siente estafada por un señor que se llevó su dinero o por varios, y hay gente que se siente estafada por el Estado. Se someten a unos principios y a unos requisitos. Es decir, las intervenciones, para empezar, deberían ser temporales y además proporcionales. O sea, al final una medida cautelar lo que tiende es a proteger precisamente a los afectados. Y en este caso ha sucedido precisamente lo contrario. Es cuando se les ha provocado el daño. Las asociaciones de perjudicados nacen de forma espontánea en todo el territorio español, respondiendo a una necesidad de agruparse de los perjudicados para establecer una defensa común. Y sobre todo porque no hay una confianza, como luego así se ha demostrado, en que las asociaciones oficiales que pertenecen al Consejo de Consumidores y Usuarios vayan a interponer una demanda adecuada contra el Estado, ya que están subvencionadas por el mismo Estado. Entonces, el objetivo principal de las asociaciones es esa demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado. Demostrar
que dentro de la Administración se han cometido errores gravísimos, irregularidades incontestables, que condenan al Estado a resarcir a los perjudicados. La prioridad del Gobierno son ahora los ciudadanos afectados. Es cierto que sus inversiones no cuentan con el seguro del Estado, puesto que el Fondo de Garantía de Depósitos ni el Fondo de Garantía de Inversiones cubren este tipo de inversiones. Como consecuencia de la intervención y que no hubiera viabilidad, se les deja con el gravísimo problema de que tienen unos sellos y unas inversiones que con el tiempo se van a desvalorizar porque no hay nadie que esté trabajando con ellas y que las esté sacando un rendimiento. ¿El problema cuál es? Que tú has comprado unos sellos y ahora los vendes y no te dan lo que tú has pagado. Ya está. Y no te dan lo que tú has pagado porque no valía lo que has pagado. Forum tiene 123 millones de sellos. Los exdirectivos dicen que valen 1.380 millones de euros y el juez de lo mercantil les da un valor de 284 millones, casi 5 veces menos. Pero existe una tercera valoración realizada por un perito independiente propuesto por Forum y designado por el juez Garzón cuando todavía era instructor del caso, el señor Ramírez Agullo, que le da un valor de 1.500 millones de euros. Y por supuesto, el valor que he dado en el mercado actual es el justo y más bien bajo al valor que había antes de la intervención de las empresas, porque es que había locura de precios. Es que estaban toda Europa buscando sellos, comerciantes italianos, comerciantes alemanes, comprarlos porque había una empresa que compraba, que era Forum. Por tanto, que esta empresa después ha hecho lo que quiera con eso, pero lo cierto es que hay sellos que son auténticos y que son buenos. No lo hacía mal, porque la temática de Europa, al hablar de la palabra Europa, es que hay un acuerdo entre distintos países europeos, hoy ya son 55, entonces no eran tantos, en los cuales en un determinado mes del año hacen un sello que es común a todos. Y estos sellos han llegado a tener unos precios realmente muy elevados. Europa. Son sellos con tiradas limitadas, sin posibilidad de reimpresión futura. Entonces, entre los 1.500 millones de euros de la peritación independiente y los 250 millones de euros del valor que le da la administración concursal, si nos estaban estafando por un incremento ficticio del precio, la administración concursal no nos está estafando igual, con una depreciación igual de ficticia y igual de desmesurada. Si lo quieres preguntar, que si con ese activo cobre todo su agujero, pues no. Bueno, no lo sé. Se ha publicado 2.500 millones y aquí no llega a 1.500. Faltan 1.000 millones, ¿no? Eso lo tendría que cubrir, pues el efectivo. Bueno, en efectivo habían 400 y pico millones, ¿eh? Ojo. O sea que serían unos 500, 600 millones. Y si los 500, 600 millones, si los cubren los inmuebles y las obras de arte, pues estaría cuadrado. Si no los cubre, pues tendremos desfase. Pero a lo mejor tendremos desfase, pues no lo sé, de un 10, de un 15, un 20. Pero es que yo creo que a cualquier banco que ahora cierren la puerta y hagan auditoría, vamos, ya quisieran estar muchos con un 20 y un 30% de desfase. Digo, la primera intervención de las sucesivas que ha habido o debiera haber habido. Me explico, ¿verdad? Porque debiera haber habido muchas. En tanto y cuanto su desfase patrimonial en algunos casos era mucho mayor que el que supuestamente dijeron ellos que había en Forum, que no es verdad. Forum Filatélico tenía un activo, vuelvo a repetir, activo de 1.000 millones. Eso lo tendrían que decir los peritos, lo primero, porque han pasado muchos por el caso y ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo, pero yo creo que la prueba más manifiesta es que hay un agujero patrimonial de Forum Filatélico que con los sellos no se cubre. Y compraron en el Forum unas series que le costaron algo así como 100.000 pesetas. Y después intentaron venderlas en España y fuera de España. Y no conseguían que les pagasen más de 3.900 pesetas. Con el dinero que había, liquidando la parte de los sellos y liquidando la parte del patrimonio, no se llegaría a cubrir en un porcentaje igual el 60%, hablo de memoria el dato de lo que en ese momento se habría depositado.
al no valer nada los sellos, si se vendieran todos los sellos, nunca cubrirían los 2.400 millones que tienen los afectados depositados. Han desaparecido. Claro, ellos agarran a que hay mucha manipulación con eso, que hay muchas maneras de medir el valor de los sellos y que, bueno, que los sellos sí que valen bastante. ¿Y por qué los afectados nunca reclaman sus sellos y reclaman su dinero? Soluciones. Soluciones. Primero, agilidad en los procedimientos judiciales. No entendemos cómo en un procedimiento penal se esté más de un año sin hacer ningún tipo de diligencia. Tuvimos una tienda, el Moratalaz, y cuando lo hemos vendido y lo hemos metido, nos quedamos sin un duro. Qué injusto, ¿no? Ya lo creo. Lo importante es que estén las manifestaciones vivas. Sabemos que la situación de la economía española no permite que esa solución se produzca a corto plazo. Hay otras prioridades, nosotros no somos la prioridad y no pedimos ser más que nadie, pero tampoco menos. Al comienzo los tribunales empezaron diciendo que eran contratos financieros, lo cual le daba una responsabilidad directa al Estado porque tenían que haber estado vigilando porque había una legislación que así lo decía. Posteriormente, los tribunales comenzaron a ver que eran mercantiles, a decir que eran contratos mercantiles. Entramos en la polémica 1 año y 2 y 3, 4 años. Audiencia Nacional. ¡No! ¡Que sois mercantiles! ¿Cómo? Ah, que somos lo que éramos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Levantamos la voz? ¿A quién ahogamos? ¿Y nosotros? Sin dinero, la gente la miseria. Y ahora somos lo que estábamos haciendo, lo que éramos. ¿En qué mundo de locos estamos? O sea, ¿me estás diciendo que han estado cambiando de opinión? Han cambiado de opinión constantemente y, bueno, pues algunos la modificaron muy al comienzo, otros lo han ido modificando con el tiempo y según se han ido subiendo de escalones se ha ido manteniendo la versión que tenía el Estado, que es que no era responsable de esto y que eran contratos mercantiles. ¿Y eso cómo se compagina con que parte de la acusación de la Fiscalía dijera que lo que Forum y Afins hacían era en realidad una actividad financiera? Bueno, lo importante de la Fiscalía Anticorrupción es que detectó, como he dicho antes, pues una presunta estafa, un presunto delito contra la hacienda pública, un presunto delito de blanqueo de capitales, de administración desleal y de insolvencia punible. Eso es lo importante. Luego, en el transcurso de todas las, digamos, intervenciones judiciales y todo el transcurso de este proceso, que ha sido largo durante 5 años, pues yo creo que esa situación o ese cambio de posición, que tampoco conozco en profundidad, pues me parece poco relevante. Las consecuencias son las que son y las sentencias demuestran que era una situación mercantil. Hoy estamos aquí porque es un día importante. Vamos a presentar ante el Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional. A partir de este momento empieza a contar la fecha. Por cierto, la sentencia más rápida de la historia del Tribunal Supremo. Siempre pedimos celeridad a la justicia, pero también hubiera estado bien que se hubieran tomado su tiempo en estudiar un poquito más el caso. Además, el carácter mercantil implica que el objetivo de esa actividad de Forum y de Afinsa y de esos contratos no es la captación de ahorro público. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay una justicia que puede actuar de una manera, hay 2 justicias diferentes, 2 administraciones de justicia diferentes. La que interviene según un criterio es de otro planeta diferente a la que salva los muebles del Estado. Es que no es algo que no se puede entender. Aquí el tema es que han desaparecido casi 4.000 millones de euros de las 2 empresas y no aparecen por ningún sitio. Y eso, sean mercantiles o financieras, no lo va a cambiar nada. Usted dice en su anteproyecto que es mercantil. El señor Solbes dice que es mercantil. Sin embargo, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como presidente de la agencia tributaria,
dice que es financiero. La polémica está mercantil o financiero, que nadie se pone de acuerdo y que es lamentable que los jueces no se tomen la molestia siquiera de hablar con las personas que han investigado a fondo este asunto o de documentarse un poco o de seguir un criterio uniforme, pues dejando eso aparte, la parte penal es una estafa y es lo que se va a juzgar, estafa. Esa discusión técnica que ha habido de si era actividad mercantil o actividad financiera, en otras situaciones se ha resuelto con la agencia tributaria, pues dando un plazo de años para que las empresas se adapten a la decisión que adoptara la agencia tributaria, ¿no? Pero en este caso es que no se ha producido esa situación. Y yo siempre me he preguntado, y se lo he dicho concretamente después al defensor del pueblo, ¿cómo es posible que las mismas empresas que entonces funcionaban, la misma empresa con el mismo sistema y todo exactamente igual, en el año 1994, cuando yo lo denuncio, son legales y en el año 2005 son ilegales? No me concuerda. Yo creo que hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado es un atrevimiento, pero no me cabe la menor duda de que el Estado tiene cierta responsabilidad. No el Estado, sino una serie de funcionarios. Es muy fácil patrimonializar cuando estamos buscando que el Estado pague, pero lo que es cierto es que ha habido una negligencia por parte de unos señores que tenían que haber fiscalizado estas empresas. Simplemente que me cuentes cuál va a ser la estrategia que vais a seguir ahora, por lo tanto, porque tenéis varias posibilidades. ¿Cuáles son los pasos exactos que vais a seguir? En la vía penal, si realmente empieza el juicio, estamos personados en ella, pero insistiremos siempre en demostrar la responsabilidad, en este caso civil subsidiaria del Estado. Que como verá usted, pues somos muchos, más de 450.000 afectados. Ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni Su Majestad el Rey. Aquí se están callando la boca todos. Lo único que tenemos claro es que no podemos disponer de nuestros ahorros. Los únicos condenados en este tiempo hemos sido nosotros. Todos los partidos políticos son responsables de haber consentido durante años la actividad de estas empresas, de recomendar la inversión en bienes tangibles y de no haber informado a los clientes de los riesgos de la misma. Han tenido que salir hasta aquí, hasta las calles de Madrid, para pedir justicia, que el gobierno se moje y que la justicia por fin actúe rápidamente como ellos se merecen. ¿Por qué el sistema tensa de esta manera a los ciudadanos hasta provocar que gente que se ha caracterizado siempre por un comportamiento respetuoso y cívico en sus reivindicaciones públicas cambie de actitud, corte la calle y se enfrente a la policía? Eso es desesperación, es decepción, frustración e impotencia, ¿no? frente a un Estado que se parapeta detrás de su estructura y desde ahí ataca a los ciudadanos que lo mantienen. Tenía pensado montar un negocio propio porque intenté buscar trabajo como profesora, yo hice Bellas Artes y no encontraba trabajo y decidí montarme por mi cuenta, encontré una persona y empezamos con mi tienda. Me separé y el dinero que me habían dado, bueno, que me correspondía por la casa, fue el dinero que yo dejé guardado en Forum. Para en un momento dado, cuando yo estuviera más segura, comprarme una casa o ver un poco qué hacía con el dinero o tenerlo para épocas como esta, tener un fondillo ahí para no tener que pasar lo que estoy pasando,
pues como no tengo ese dinero y no tengo... O sea, el negocio va como todos los negocios, o la mayoría de los negocios ahora mismo con la crisis, pues he tenido que dejar a mis hijos con su padre porque no podíamos pagar la casa donde yo vivía. ¿Cómo pudieron estar operando 25 años estas empresas sin que nadie hiciese nada al respecto? Bueno, está claro que es la pregunta del millón. Forum arranca en el año 79 y pese a las denuncias e investigaciones que comenzaron unos cuantos años más tarde, nadie hizo nada. Se pasó del beneplácito al cierre total. Invertían mucho dinero en tener una imagen pública indiscutible. Patrocinaban eventos, regatas, conciertos, ferias, exposiciones y lo hacían por toda España. Eran una de las grandes empresas del momento. Lo que está claro es que cuando el dinero se mueve y llega de una manera u otra a mucha gente, ¿quién quiere saber de dónde viene realmente? Fórum Filatélico presenta eventos y patrocinios. Me parece increíble que no se haya investigado a fondo. Creo que quedan muchísimas lagunas. Investigar mucho más las conexiones políticas de los exdirectivos y por qué verdaderamente esto estuvo funcionando 25 años. Eso es lo que queda por investigar. Y luego, pues, todas las conexiones internacionales y seguir verdaderamente el rastro del dinero. Estas empresas pagaban sus impuestos. ¿Por qué circunstancias sí pagaban sus impuestos y llegaba el dinero a las arcas de Hacienda? No se preguntaban qué estaba pasando. O sea, es algo que algún día lo sabremos, pero es que yo no lo asimilo. Gracias, señor Martínez Pujalte, señora ministra. El caso de Gescartera y ABA juntos han supuesto unas pérdidas y un gasto para el Fondo Garantía de Inversiones, si no recuerdo mal, del orden de 60 millones de euros. Aquí estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. O sea que la desproporción es gigantesca. En el caso de Gescartera y ABA hubo cantidad de actuaciones parlamentarias y aquello fue un asunto al que se le prestó la máxima atención. En el caso de Forum y Afinsa ha pasado desapercibido, el Parlamento no se ha involucrado para nada. Me sorprende esa actitud tan desinteresada o tan falta de interés de los partidos políticos por este escándalo y me pregunto si es que hay algo que esconder que no sepamos. Pero vamos, ya digo, no tengo ningún fundamento para afirmar con rotundidad eso. Es una pura sospecha. Bueno, nos aproximamos al final. Sabéis que podéis llamarnos al teléfono del programa, el 91 554 5228, y dejar vuestras opiniones en el contestador. Esperamos vuestros mensajes de voz. Y mientras nos vamos a Fuensalida, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, donde hay más de 3.000 perjudicados por el caso Forum. Bueno, Fuensalida para mí es un enorme pueblo por su gente súper trabajadora. Son gente ejemplar y muy pujante. El producto principal de Fórum Filatélico era la inversión de sello de lujo. Y era algo desconocido hasta que mi padre, pues, digamos, de alguna manera lo fue dando publicidad. Este señor era de aquí y entonces pues teníamos confianza en él, en lo que nos decía. Aquí había bastante capital metido en Fórum. Tenía muchísimos clientes, no de aquí, sino de la zona. Pues te pedía a ver, oye, ¿y esto cómo funciona, tal? O el cuñado, o el hermano, y así pues iba la cosa funcionando. Pues era general el boca a boca de la gente de aquí del pueblo, de informaciones que oías a lo mejor en televisión, que te recomendaban hacer inversiones en filatelia. Con los tiempos de inestabilidad bursátil que vivimos, los sellos se han convertido en un valor al que cada vez acude más gente para invertir. Los expertos dicen que el riesgo es mínimo y su revalorización está garantizada. Solo el año pasado los sellos movieron en Europa 480 millones de euros. Su valor está fuera de los mercados financieros y ni la bolsa, ni el euro,
ni la crisis internacional les afectan. Los sellos se han convertido en una opción segura para más de 120.000 españoles que en los últimos 2 años han doblado su inversión en un artículo que ya es mucho más que material para coleccionistas. Los expertos lo consideran una inversión en la que el riesgo está eliminado. Si usted invierte 10.000 pesetas todos los meses, usted seguramente dentro de 15 años tendrá opción a una renta mensual aproximadamente del triple de lo que ha estado guardando. ¿De que cobraré 30.000 pesetas? Aproximadamente 30.000 pesetas. ¿El resto de mi vida? El resto de su vida, y cuando usted no esté, que ojalá sea dentro de mucho tiempo, alguien las puede cobrar y siempre tendrá ahí la opción del capital. Sí, aquí era pues bastante conocido. De hecho, los bancos ya le tenían un poco entre ojos porque, claro, les quitaba a los clientes. Durante tantos años no había habido ningún dato que pudiera poner en peligro las inversiones de estas personas. Parece un poco extraño que de repente pueda el gobierno intervenir de una manera. Puede haber algunas motivaciones de otro tipo que habría que valorar. ¿Cuáles pueden ser esas valoraciones? Bueno, pues esas valoraciones podrían ver mucho también con la presión que estaba teniendo el gobierno por parte de la banca, ¿no? Una empresa particular que estaba captando el ahorro que antes iba a determinadas entidades financieras, estaba saliendo de esas entidades para ir a una empresa como Forum Filatélico, y eso tuvo que generar una lógica preocupación en las entidades financieras, claro, sí. ¿Y qué constancia tienes de esas presiones? Bueno, la constancia no se puede transcribir en reuniones concretas, pero sí sabemos que había en ese sentido, porque nos lo decían desde el propio gobierno los parlamentarios, bueno, pues que había que tomar decisiones, ¿no? Me parece que es mirar muy alto. O sea, quiero decir, yo creo que la explicación es muchísimo más sencilla. Yo sí tengo una pregunta y es, ¿por qué tardaron 20 años en darse cuenta de que esa operativa era así? Porque los informes de la policía son demoledores desde el primer momento. Ahora, ¿la mano negra que hay detrás? A día de hoy es imposible saberlo. ¿Puede ser de la banca? Puede ser. ¿Puede ser de Carlos Llorca que intentara comprar a no sé quién, como hay unos correos que parece que lo... Puede ser. Lo que está claro es que no es normal que incluso el Ministerio de Economía hubiera anunciado y promocionado esas inversiones en bienes tangibles y que a día de hoy nos encontremos con esto. Quizá una de las experiencias que tenemos que aprender de Forum Filatélico, pero también en fondo de toda la crisis financiera, es cómo en el mundo financiero hay que poner muchos más controles y cortapisas, ¿no? Hemos pasado de una economía real a una economía financiera. ¿Qué significa esta? Que al final estamos viviendo en un mundo de apuestas, en el cual la gran cantidad de dinero que se mueve para apostar si esto va a subir o bajar. Y esto da una inestabilidad brutal a los mercados y supone además una inseguridad muy importante para los ciudadanos normales y corrientes, que son normalmente los que pagan las consecuencias de esas crisis. Todos sus hijos, familia directa de mi padre, todos éramos clientes. Y la frustración de ver que todas las personas que eran amigas y clientes se han quedado sin su dinero. Entonces, a quien primero vendes, sobre todo en mi caso, si crees en el producto. Yo creo en ese momento en que yo vendo Forum, creo en Forum, si no, no habría vendido Forum, lo tengo muy claro. Y se lo vendo a la gente que quiero. Pero hay otras personas que están todavía peor que yo los conozco de aquí, de los pueblos también, que a lo mejor tenían un pisito en Madrid y han dicho, bueno, ya me he jubilado, me voy a Fuensalida a comprarme una casita. Han vendido el piso de Madrid, la han vendido en el Forum. Y cuando han ido a comprar la casita de aquí, de Fuensalida, ha saltado la alarma, que se han llevado el dinero. ¿Quién? No sabemos. Y se han quedado esas personas mayores sin el piso, sin dinero y en la calle. Yo he vendido a mi familia, he vendido a mi pareja, he vendido a mis amigos, a la gente muy cercana. Y entonces, pues yo me pasé 2 semanas llorando, intentando entender primero cómo había caído yo en eso, por qué había permitido que la gente entrara, culpabilizándome. Denunciar la debilidad del sistema regulatorio español y las complicidades del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues no nos molesta a nosotros nada, porque lo estamos haciendo con relación a muchas otras cosas. Luego, en confianza, cuando hacemos estas cosas, nosotros hemos pedido la dimisión del gobernador del Banco de España, yo creo, ya no sé cuántas veces, bueno, nunca sale en ningún medio de comunicación, nunca.
El problema fundamental es que había una inseguridad jurídica, es decir, es que la ley era pobre, vamos a decirlo. Y eso ha producido, en parte, confusión y deja margen abierto a que las administraciones públicas puedan hacer lo que quieran. Lo único que quería era guardarlo, mantener mi dinero ahí, me daban lo mismo lo que me dieran. Es que no, ¿sabes? Porque si no me hubiera preocupado por investigar si había un banco que me diera más, o es que ni siquiera lo comprobé. O sea, yo además no creo en el dinero fácil. O sea, ganar dinero cuesta, o a mí me cuesta muchísimo trabajo y yo no creo que nadie te regale nada, ¿no? Entonces, mi intención desde luego no era invertir, era guardarlo. Y hay que seguir, o sea, lo que está claro es que no te puedes quedar en tu casa ni llorando, ni porque no solucionan nada. O sea, que no, habrá que seguir trabajando y si no es en esto es en otra cosa y ya iremos recuperando poquito a poco. Y hemos intentado, en lo posible, yo creo que todos los grupos parlamentarios, en orientar nuestra actividad en pos de limitar los daños colaterales que se le han producido a esas personas, pero que en todo caso hay que recordar que ellos invirtieron libremente para obtener unos beneficios y lo que sí no es lógico es que por parte de la Administración General del Estado, en general las administraciones o la Hacienda Pública, pues se le compense las posibles pérdidas con los impuestos de los ciudadanos, ¿no? El Partido Popular hubo un compromiso en las pasadas elecciones generales por escrito del presidente Rajoy de buscar una solución a este conflicto y evidentemente si llegamos al gobierno queremos abordar una solución al conflicto de los afectados de Forum y Afinsa. También tenemos que ver cómo nos vamos a encontrar la economía de este país, ¿no? Porque cada día que pasa con el gobierno socialista la economía va a peor, pero de luego la voluntad del presidente Rajoy y del Partido Popular es resolver esta situación y resarcir de los posibles daños y sufrimientos que han tenido los miles y miles de afectados de Forum y Afinsa. Luego también otros pudieron ser desinformados, negligentes, pero bueno, yo creo que eso nos obedece para que las autoridades públicas hubieran debido cumplir el artículo 51 de la Constitución y haber protegido a los consumidores, porque las administraciones tienen que proteger a los consumidores cuando los consumidores son ignorantes y cuando son negligentes, porque si son listos y se cuidan ellos mismos ya no necesitan ninguna protección pública, ¿no? Él ponía la mano en el fuego por el presidente de Forum. También tengo que decir que nunca mi padre, después de la intervención, recibió ni tan siquiera una sola llamada de apoyo ni de interesarse por él después de tantos años trabajando en Forum. Ni el jefe regional ni el presidente, nadie le llamaron, ¿no? Eso es un dolor que él tenía y que se llevó cuando dejó de vivir, ¿no? En este mundo. Vivimos todavía en el proceso, es que no se ha terminado. No se ha terminado. Mi experiencia es de tristeza. ¿Y por qué de tristeza? Pues porque la sociedad, la empresa, no ha podido responder a los clientes. Esa es la gran tristeza y la gran pena que yo, como cabeza visible de toda una organización, tenemos. Esa es y lo he dicho antes también, la de la inseguridad jurídica en la que vive permanentemente este país. Porque lo que es un mercado libre, como son los sellos, porque usted varias veces me ha preguntado los precios de los sellos. Pero es que hay alguna lista, hay algún catálogo oficial, hay alguien que diga cuál es el precio oficial. No, es el del mercado. El del mercado. Nos ponemos de acuerdo, yo vendo, usted compra. Para mí Forum era mi tesoro, mi caja de caudales, la esencia de mi economía. De tal manera que cuando vino el desastre, pues uno de los grandes perjudicados fui yo, por historia, porque estoy desde los comienzos y porque todos los ahorros de mi historia y de los resultados que mi familia ha tenido han ido dirigidos ahí. El desastre ha sido total, evidentemente, como la de muchos. Si me preguntas lo que yo creo ahora, entiendo que si se ha intervenido como se ha intervenido, entiendo que si está pasando lo que está pasando es porque algo malo había. Algunas personas que estaban en el nivel más alto de Forum, se ha llevado mucho dinero de aquello. Entonces, pues sí, se estaba haciendo algo mal. Pero que cuando nosotros lo vendíamos, desde luego, estábamos convencidos de que no se hacía nada mal. Esta respuesta al Estado ha merecido la pena, por supuesto. Más allá del resultado, porque es
es una batalla no solo porque te devuelvan un dinero, es una batalla por tus derechos, por tu dignidad, por defender a mucha gente que no se puede defender por sí misma y que, en mi opinión, beneficia al conjunto de la sociedad española, porque lo que estás pidiendo es que el sistema de garantías funcione. Hola, llamo desde León. Soy un perjudicado por la intervención del Estado a Forum Filatélico. Y soy consciente de que a mi edad no me será muy fácil recuperar mis ahorros, pero al menos quiero reivindicar mi dignidad. Detrás de los números estamos personas. Solo pido un poco de respeto. Parece ser que en este país el deporte nacional es opinar de todo sin tener idea de nada. Pero por favor, documéntense un poco antes de lanzarse a la yugular de los conciudadanos. Hola, yo llamaba porque, bueno, es curioso, ¿no?, cómo todo el mundo entraba a Forum por conocidos o por fulanito, ¿no?, que conocían, tal. O sea, me llama la atención porque es así como funciona este país y así nos va. O sea, con el trabajo pasa exactamente lo mismo. Y luego, por otro lado, o sea, yo desde luego ni me he fiado nunca mucho de los bancos y creo lo que dice la televisión, hace diferenciar lo que es la publicidad de otras cosas. Entonces, en fin, creo que la gente tiene que cambiar el chip y empezar a tratar de informarse y documentarse antes y no abandonarse y entregarse al sistema de esa manera. Otra cosa es que todo el sistema también sea una estafa y que a Forum le diese la triple antes de intervenirla, igual que se le daban a las que cayeron de golpe al estallar la crisis, y ahí siguen esas mismas agencias y los que reventaron el sistema dirigiendo ahora mismo la economía. Buenas noches, me llamo Isabel, soy perjudicada y no sé qué tiene que ver aquí la crisis con lo de Forum y Afinsa. Aquí lo que ha habido es un atropello brutal a gente que lo único que hacía era trabajar duro y ahorrar un poco para su futuro, su jubilación. No éramos avariciosos ni especuladores y al menos no fuimos estafados mientras las empresas cumplieron sus compromisos. Todo el mundo se beneficiaba del negocio de estas empresas, para empezar Hacienda. Y por cierto, lo peor no es haber perdido el dinero, lo peor es el abandono y el menosprecio con el que nos siguen tratando. Yo llamaba un poco en respuesta a toda esta gente que está llamando echando balones fuera, que está echando la culpa al Estado, a los bancos, que sin duda tienen que asumir sus responsabilidades. Pero nosotros también tenemos que asumir las nuestras, ¿no? ¿O qué pasa? Que aquí solo nos movilizamos cuando nos vienen a tocar nuestro bolsillo y mientras les está pasando al vecino, pues aquí no pasa nada. Y cuando todos estábamos participando de la fiesta y todos teníamos nuestro trozo de pastel, ahí nadie decía nada. Hola, llamo para hablar de todo esto de Forum. Lo que pienso es que alguien, el Estado, Comisionista Nacional de Valores o quien corresponda, no está haciendo bien su trabajo, y estoy convencido en estos momentos que todos los afectados de Forum, que yo por suerte no lo he sido, ¿no?, tienen derecho a que se les atienda, por lo menos, y que se les reconozca que no son culpables de lo que hicieron. Porque ahora venir con el tema de que la gente quería ganar mucho dinero con Forum, cuando resulta que todo el Estado lo que ha hecho mediante sus organismos económicos es alentar a la gente a invertir y a endeudarse, que vengan ahora diciendo que es que aquella era una operación de riesgo, cuando parece ser, por lo que estoy oyendo,
que estaba avalada por todo tipo de instituciones, vamos, me parece que como menos que se les escuche y que se les consideren sus derechos. Bueno, pues con estos mensajes finalizamos el programa de hoy. Gracias, José, por tu colaboración. Gracias a ti. Y aunque hoy tenga que hacerlo con un sabor más amargo, tengo que despedir el programa con la misma frase de siempre. Traten de ser felices, pero no dejen de luchar. Nos vemos en las calles. Buenas noches.